Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de circuitos eléctricos. En esta ocasión vamos a estar abordando el tema de elementos pasivos. Entendemos por elementos pasivos todos aquellos dispositivos en un circuito electrónico que no generan ningún tipo de energía, contrario a los elementos activos como lo son las fuentes y las baterías con las que alimentamos nuestros circuitos electrónicos. Vamos a estar ejemplizando cada uno de los elementos pasivos para darle un concepto bastante objetivo a cada uno de ellos. Uno de los elementos pasivos más comunes podrían ser las resistencias. Y un ejemplo de la resistencia, que su función principal es oponerse al paso de la energía, podría ser el tratar de prender un LED. Si nosotros tenemos un LED que de forma ideal funciona entre 2 y 3.3 voltios y entre 10 y 25 miliamperes, y si lo conectamos de forma directa a una fuente de energía que de forma natural nos entrega 12 voltios y 3 amperes, por así decirlo, lo que vamos a lograr es que el LED se va a quemar en cuanto lo conectemos. En cambio, si ponemos una resistencia o la resistencia adecuada en su valor, podemos lograr acondicionar la energía y el voltaje ideal para el funcionamiento correcto de ese dispositivo. Las resistencias las podemos encontrar en varias formas. Una de ellas, en este caso, estamos mostrando una resistencia de carbono. Estas normalmente nos muestran su valor con unas bandas de colores. En el caso de la que tenemos mostrando en pantalla, de izquierda a derecha podemos notar que tenemos el color negro, que tiene un valor de 0, el color rojo, que tiene un valor de 2 en la segunda banda, y el color verde en la tercera banda, que tiene un valor de 100.000, que es un número que tendrá que ser multiplicado por el conjunto de las otras dos bandas. Esto es, si tenemos 0 en la primera banda y un 2 en la segunda, tendríamos que multiplicarlo por el valor que tiene el color verde. En este caso, 100.000. Esto nos va a dar una cantidad de resistencia medida en ohms. Tenemos este tipo de resistencias variables. Normalmente este tipo de resistencias nos da su valor en alguna parte del dispositivo y tienen la peculiaridad de variar su capacidad de resistencia de 0 hasta la capacidad que nos muestra el dispositivo. Tenemos resistencias de alta potencia, que como podemos ver en las imágenes también nos da su valor. Tenemos resistencias de tipo SMD, que estas también nos dan un valor numérico para la cual existe una tabla para poder identificar el valor real. En este caso tenemos una resistencia de 33. Los primeros dos dígitos nos dan el número inicial y el dígito a la derecha nos dice cuántos ceros hay que agregarle al valor anterior. Por ejemplo, esta resistencia es de 33 más 2 ceros sería una resistencia de 3300 ohms. Las resistencias, como lo acabamos de decir, su unidad de medida es el ohm, se representa con un omega o con la R, y el símbolo del dispositivo es esta figura para una resistencia normal. Para una resistencia variable tenemos la misma figura pero con una flecha en diagonal. Otro elemento pasivo básico y común que vamos a encontrar en un circuito electrónico son las bobinas. Las bobinas, también llamados inductores, tienen varias finalidades. Entre las más comunes tenemos
el embobinado que tienen los transformadores. Normalmente hay un embobinado con un calibre de cable y otro embobinado con un calibre de cable más delgado o más grueso. La cantidad de las vueltas que puede tener cada una de las bobinas va a depender del voltaje que queremos transformar. Podemos lograr hacer un transformador que viene de 110 voltios a 24 voltios, a 12 voltios, a 5 voltios, como lo son los transformadorcitos de los cargadores de los celulares. Otra de las finalidades es almacenar en forma de electromagnetismo alrededor de la bobina una cantidad de energía para ser utilizada posteriormente. Eso lo pueden ver ustedes en algunos casos, por ejemplo, al momento de prender un foco y les cortamos la energía, ese campo electromagnético después se empieza a consumir de forma gradual, normalmente despacio, hasta que la energía termina por desaparecer de su campo. Funciona de esta manera. Aquí el embobinado. Sabemos obviamente que por todo cable donde está fluyendo la energía se está formando un campo magnético. La intención de embobinarlo es para concentrar la mayor cantidad de campo electromagnético y poder lograr el objetivo que tenemos en mente con esa energía. Este es el símbolo con el que identificamos al dispositivo de tipo inductor. Su unidad de medida es el Henry y se representa con la letra H. Después de esto tenemos los capacitores. Los capacitores también los podemos encontrar en una amplia variedad de formas y tamaños y con una amplia variedad de valores. Tenemos los capacitores de este tipo electrolítico. Tenemos el capacitor de tantalio, el capacitor cerámico, el capacitor de poliéster y el capacitor de propileno, y ya hay otras formas y tipos de capacitores más en el mercado. La función de ellos es básicamente el acumular energía. Funciona como una batería temporal en un circuito eléctrico. Las aplicaciones que pueden tener son variadas. Una aplicación común en un capacitor es el darle la potencia necesaria a un motor o un compresor en una refrigeración. Con toda la energía acumulada se ocupa que haya una descarga potente para lograr encender ese dispositivo. Otra de las aplicaciones de un capacitor en un circuito eléctrico es la de funcionar como filtro. Esto es que el capacitor modula la energía para que no haya picos y que pueda funcionar de una forma más recta y más normalizada la energía dentro del circuito eléctrico. El símbolo para los capacitores es 2 barras en paralelo de forma recta para los capacitores que no tienen polaridad y una barra recta y una curva para aquellos capacitores en donde la polaridad es necesaria. Su unidad de medida es el faradio y se representa con la letra F. Aquí les muestro el circuito más básico que podemos encontrar. Se compone de una fuente de alimentación de energía y cuando menos una resistencia. Noten que si quitamos la resistencia de esta parte, entonces lo que tenemos es un corto directo. Muy bien, la próxima clase vamos a analizar circuitos, vamos a aprender a calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.